Buenas tardes, es la 1:04 p.m. y estamos listos para iniciar Al Aire Noticias, este segmento de información que le ofrecemos y ponemos a su consideración en estamosalaire.com. Nos da mucho gusto saludar a todo el equipo que realiza la operación de este espacio, a Daniel Aguilar, a Vero Altamirano, que están haciendo posible que pues todo lo que se dice aquí llegue hasta ustedes. A través de estamosalaire.com a todo el mundo. Ya saben que en twitter.com/estamosalaire, en facebook.com/estamosalaire son las vías de contacto para que se pongan en comunicación con nosotros. Me da mucho gusto saludar esta tarde, como casi todas, porque digo, pues el viernes no estuve, pero todo bien, ¿no, doctor? Pues parece que sí, hubo incluso algunas peticiones que luego te comento, pero bueno. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes, amigas, amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy precisamente en estos días tormentosos para los medios, también nevó en los medios de comunicación y algunos se quedaron congelados. Por otro lado también hay mucho calor humano. El asunto está en que en estos medios digitales, digo yo que está el futuro. De veras, analícelo cuidadosamente, ya lo platicaremos a lo largo del programa. Hay muchas presiones para mucha gente que trabaja en los medios tradicionales de comunicación y hay problemas con los medios tradicionales de comunicación. Yo creo que siempre que hay conflictos hay dos partes y de algún modo las dos partes tienen sus razones o sus sinrazones, ¿no? Pero nosotros aquí estamos, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que toda crítica es bienvenida, todo comentario es aceptado. Gracias otra vez por estar con nosotros esta tarde. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy para ustedes en Al Aire Noticias? Para que no se despeguen y se enteren a detalle de los temas. Hay un pacto entre Dóger y Blanca Alcalá. Enrique Dóger y Blanca Alcalá pactaron. ¿Qué pactaron? ¿De qué se trata este pacto? ¿Lo cumplirán? ¿Cuál de los dos podría, en todo caso, tropezar al respecto? De esto platicaremos en unos minutos más. También hay un nuevo plazo para verificar. Ya nos enteraremos en unos minutos más de qué se trata este nuevo plazo, doctor. Sí, hay un plazo, no crean que gratis ni sin multas, va a haber un descuento y demás, pero los que no verificaron el 2014 van a tener unos meses para hacerlo en el 2015. Y lo de los pactos, sí, ya sabemos que es época electoral este año, el año que entra en Puebla otra vez, entonces pues ya se están haciendo pactos. Bueno, también la subasta del Banco de México de $52 millones diarios para sostener el peso de alguna manera. Ya platicaremos también del tema. Y bueno, esto que comentaba José Luis al inicio de este espacio, no habrá arreglo con Carmen Aristegui, dice MBS, que bueno, pues ha tenido la mayor cantidad de comunicados en los últimos días, que en toda su historia prácticamente, ¿no? Sí, hay... Desde luego, ese es el tema, pues, en los medios, ¿no? MBS ha declarado que es imposible por una serie de razones de la empresa, llegar a un arreglo con Carmen Aristegui. O sea, podemos dar por terminada de manera definitiva esa relación. Y bueno, insisto, los dos tienen sus argumentos y nosotros nuestros comentarios también al respecto más adelante. Bueno, y de lo que sucede en el ámbito internacional también estaremos hablando porque hay elecciones en Israel. Sí, importantes para el mundo porque sabemos que si algún punto conflictivo hay en este planeta es el Medio Oriente y sabemos que siempre en el centro de los conflictos de un modo o de otro pues está Israel, sus potencialidades militares y las decisiones de sus gobernantes. Es muy socorrido el llamarle antisemita a cualquiera que opine algo de Israel y no es el caso, porque Israel es un país lleno de gente de primera, como todos los países, los ciudadanos de a pie, generalmente de todos los países, de todos los colores y de todos los sabores, son gente buena, pero con gobiernos que tienen sus cosas. Y hablaremos de esa elección importante, insisto, para la seguridad del mundo. Sí, y también tendremos comunicación directa, doctor. Tendremos comunicación con Vila Calderón, que vive allá precisamente y que nos reportará a ver cómo se ha desarrollado esta jornada. Las elecciones son fundamentales de algún modo y ella nos los platicará con detalle. Está como polarizada la política de Israel, tiene dos partidos fundamentalmente, digamos que la derecha y la izquierda, pero en los grandes temas y en defensa de la patria, cuando así parece o cuando sí les parece, trabajan de acuerdo. No es el caso en este momento, está polarizada la política israelí y de eso nos platicará desde allá directamente
Vila Calderón al ratito. Bueno, pues platicaremos con ella, haremos un enlace un poco más adelante para tener los detalles al respecto. Ya saben las vías de comunicación, el 245-7492, el correo que es cabina@estamosalaire.com. También nos pueden encontrar en Twitter, twitter.com/estamosalaire, y en Facebook, facebook.com/estamosalaire, las vías de contacto con este espacio. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que se informen, a que nos acompañemos en este espacio informativo. Y bueno, como todos los programas, vamos con la editorial del doctor José Luis Pandal. Editorial. Al aire noticias. No es frecuente que los periodistas sean la noticia. No deben serlo, por cierto. En el momento actual, parece que el tema, como ella diría, es la periodista Carmen Aristegui. Creo que no. Creo que el tema es otro, mayor, más importante para el país. Los temas, mejor dicho, son dos: la libertad de expresión y el derecho a la información. Ambos derechos establecidos en la Constitución y otras leyes. Empecemos por el caso de Aristegui. Primero, el trato que le quiso imponer MBS, línea editorial en una dirección de noticias y demás, ¿es extraordinario? No. Lo poco frecuente es el contrato que tenía, con total libertad de acción y un equipo propio que solo respondía a sus órdenes. Los conductores de noticias, por lo general, responden a los intereses de los concesionarios de los medios y hacen malabares, con mayor o menor suerte, con abierto cinismo o con algún pudor, para parecer independientes y críticos y lograr alguna credibilidad. Segundo, ¿tenía Carmen derecho a hacer tratos en nombre de MBS? No, en ningún caso. Creo que se equivocó. Pero tampoco es congruente que la empresa despida a 2 personas que dependen de la periodista por decisiones que son de la que manda y no de los que obedecen. Está claro que hay algo más, algo que fractura la muy productiva relación entre ambas partes. Tercero, entonces, ¿no importa que se dé esta ruptura y desaparezca el noticiario de Aristegui? Creo que es lamentable que desaparezca este espacio, es muy lamentable. El periodismo que ahí se hacía era bueno para el país, pero no es lo más grave que ha sucedido en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información en México. Es mucho peor lo que ha sucedido a gran cantidad de periodistas a lo largo y ancho del país, que no han descubierto casas blancas ni alcoholismo de poderosos, sino corruptelas, raterías y abusos en sus comunidades, en sus municipios y sus estados, y han perdido no su medio de expresión, sino la vida. Mi conclusión es que debemos defender el derecho a la información y la libertad de expresión todos los días, en todos los ámbitos, de todas las formas. Porque los afectados últimos somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que no nos enteramos de las tropelías del poder, que nos creemos la propaganda que difunden en lugar de información cierta y que seguimos comulgando con ruedas de molino. Es lamentable que se pierdan espacios de información, pero es más lamentable que se pierdan vidas humanas. El asunto fundamental es defender el derecho a la información y la libertad de expresión, no defender a una persona por capaz que sea. En la elección de 2006, lo peor no fue que le robaran el triunfo a López Obrador, sino que le robaron al ciudadano su derecho a escoger a su presidente. No es lo mismo. Entonces se personalizó el tema en el 2006 y no se atendió lo principal, que era el agravio a la sociedad. Defendamos el bosque, no a un solo árbol, por extraordinario que parezca. Puebla. Al aire noticias. Bueno, pues hoy María Pineda en E-Consulta publica la información que dice: fijan Alcalá y Doher pacto de no agresión rumbo al 2016. Sin embargo, la senadora señaló que los aspirantes a la gobernatura deben esperar a que se resuelva el proceso electoral
de 2015 y además se ilustra con una bonita foto donde Enrique Doher le está poniendo la silla a Blanca quitándosela, Alcalá. no O queda quitándosela, claro. cualquiera de los dos. Y Blanca está risa y risa. O sea, molesta no se ve. La senadora Blanca Alcalá Ruiz confirmó que estableció un acuerdo con el diputado federal Enrique Doher Guerrero para evitar las descalificaciones de cara al proceso electoral de 2016, año en el que se renovará la gobernatura de Puebla. De acuerdo con versiones periodísticas, ambos priistas han sostenido hasta 5 reuniones para establecer los términos de un acuerdo político, así como reformas constitucionales y de posibles escenarios electorales. Vía telefónica, la expresidenta municipal precisó que la intención del pacto es incluir todos los priistas que manifiesten su interés para contender de manera interna por la candidatura a Casa Puebla, con lo cual no descartó invitar a Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Desarrollo Social. Alcalá Ruiz expresó que los principales liderazgos del Revolucionario Institucional deberán de privilegiar el juego limpio para lograr un triunfo en el proceso local, tal como sucedió en procesos pasados. Lo interesante del tema es que justo evitemos las descalificaciones, las exclusiones. Estoy convencida que el triunfo del PRI en el pasado, todo fue posible en la medida en que construyó inclusión, respeto y juego limpio. Por lo menos, desde mi óptica, es una estrategia que puede resultar viable para lo que implican los próximos procesos electorales. Alcalá Ruiz evitó confirmar su interés por obtener la candidatura a la gobernatura, ya que el prismo poblano tiene que enfocar sus esfuerzos en el proceso que está en curso para la renovación de la Cámara de Diputados, dijo Blanca Alcalá. Y es una elección importante la del 2015 con miras al 2016. El 2016 no se va a elegir en Puebla más que a un gobernador. Hasta este momento va a durar algo así como 20 meses. Se ha hablado de que tal vez se cambie la ley, de modo que dure 4 años 8 meses y no 1 año 8 meses, pero de momento es 1 año 8 meses. ¿Por qué? Porque se va a empatar la elección local con la elección federal. Oye, ¿y los pactos políticos son confiables? Pues mira, ¿te acuerdas desde hace mucho, desde la época de Miguel de la Madrid, se acordarán los que sean de mi generación y algunas otras, se hacían pactos por México, en momentos en que había muchos problemas, ¿no? Hoy tenemos el Pacto por México que se hizo en las cúpulas de los 3 principales partidos, con el apoyo del gobierno federal, desde luego. Hacen pactos. De que hagan pactos a que cumplan lo pactado, hay una diferencia, sí, ¿no? Eso es lo que suele suceder con los políticos, ¿no? Oye, y el pacto a ver, vamos a hacer un pacto, José Luis, tú y yo no nos vamos a dar lata, ¿no? Fundamentalmente por ahí va. Hay gente que no tiene credibilidad en ese sentido de no vamos a dar lata. Sí. O sea, ese es un pacto absurdo, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Ajá. Si tú le dices entre los políticos, oye, fíjate que ya pensé que la candidata ideal eres tú, yo tendría mis dudas, ¿no? Yo diría, de veras, ¿y eso vamos a pactar? Ajá. Entonces te quedas con la duda. Pero el pacto no se hace en función de que se cumpla, sino en función de la coyuntura. Del momento en que se hace es conveniente, ¿no? Si el PRI no se pone de acuerdo, si tiene mal resultado en las elecciones del 2015, va a llegar muy debilitado a la elección de gobernador del 2016. No va a haber otra más que la de gobernador para empatar fechas. Claro. Punto. Oye, pero a ver, evitar las descalificaciones en un asunto donde estamos viendo quién es mejor para lograr ser un candidato. El simple hecho de decir, José Luis, mientras tú estuviste al frente de la presidencia municipal, no hiciste esto y esto, te estoy descalificando. Ahora, ¿qué? No lo voy a decir, José Luis, eres la neta, yo soy la neta. Voten por el más bonito. Es que hay maneras, depende de la inteligencia de las personas y también de su perversidad a veces. Hay manera de descalificarte alabándote. No, hombre, este es ideal, es muy inteligente. Que eso a Doher le sale muy bien. Es el más capaz, pero lástima que, y entonces te suelta alguna cosa. En tu caso específico, si tú te acercas a él, este cuate, no sé, no se lava los dientes, sí. No sé, algo así. Ajá, o sea, sí. Lástima que sea tan competente, tan capaz, tan inteligente, pero que ponga en peligro tu estabilidad, la tuya, la que me estás oyendo. Hay maneras de descalificar alabando también, ¿no? No toda la descalificación es burda. Y los dos tienen... Hay perversas, ¿no? Claro, los dos o quien sea en un pacto de estas características tiene preparada una cubeta con lo necesario para que a la primera agresión también se le vaya encima. Pues mira, lo que pasa es que se conocen tanto los políticos en general, no solo estos dos de los que estamos hablando, Doher y Blanca, no solo los del PRI,
todos los políticos conforman una especie de casta privilegiada, una clase especial, y todos se conocen de todo, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas para ellos es que pueden usar el lodo que van acumulando para descalificar al de enfrente o al de junto, porque el de enfrente generalmente está en otro partido y les preocupa menos. El que les preocupa más es el de su partido y ese está junto. Pero también sirve, eso les sirve a ellos. Lo que no les sirve a la sociedad es que esa acumulación de lodo y de porquería sirve para establecer complicidades. Yo en este momento no digo, no te juzgo, no investigo, para que cuando yo me vaya tú no digas, no me juzgues, no investigues, ¿no? Pero se conocen mucho, entonces ¿de qué depende? Pues depende de muchas de momentos específicos en la política, donde los equipos de cada político evalúa qué conviene. Dicen por ahí que, y eso es muy frecuente en la política, que cuando le avientas lodo al ventilador, aunque el ventilador sea de otra persona, pues el ventilador lo reparte con más o menos, más o menos indiscriminadamente, y te cae a ti también. ¿Aplica también aquello de no hay que escupir para arriba? Porque te cae en la cara, así dice el dicho, de hecho. No escupas nunca para arriba porque te cae en la cara. Hoy vamos a mencionar en las efemérides, no me acuerdo si se murió o nació un día como hoy, Le Rochefoucauld, un pensador francés. O sea, no te acuerdas si nació o murió, pero te acuerdas perfectamente del Me acuerdo nombre. Que lo voy a mencionar porque yo checo antes qué habrá Bien, pasado el 17 de marzo. Muy bien, algo doctor. debe de haber, algo interesante, se lo vamos a comentar a la gente, ¿no? Entonces, al darle si murió o nació, pero también le digo alguna frase de él que me gusta mucho. Bueno, pues así el asunto con el pacto político. Lo que quiero es ser muy tajante, dice Blanca Alcalá. Mi sentido es evitar cualquier especulación respecto a la renovación de la gubernatura. Es demasiado temprano. Habrá que ponernos de acuerdo en cómo se resuelve el 2015, esperando que le vaya muy bien al partido. Y ya después de ello hablaremos de ponderar cada uno lo que piensa en relación con el futuro. Concluyó esta nota que publica hoy María Pineda en eConsulta. Y bueno, pues que da pie a toda esta reflexión que compartimos aquí para todos ustedes. Está interesante. Fíjate que hay quien se queja y dice, no, es que aquí hay un poder superior que está controlando a todos los partidos. Culpa de todos los partidos, no del poder superior. La tendencia natural del hombre de poder, la mujer de poder, del ser humano de poder, es acumular más poder, como la tendencia natural de un empresario es hacer más negocios o ganar más dinero. Entonces la culpa no la tiene el que acumula, que es su tendencia y su naturaleza, la tiene el que se deja, ¿no? Y en este caso el PRI en Puebla, lo veremos ahora en la elección de este año, o se une o no se une, son sus alternativas. Bueno, pasando, Manuel, a lo de la verificación, ya sabemos que hubo muchas broncas, muchas quejas, unas colas inmensas y que faltó mucha gente por verificar. Y también había muchas filas, ¿no? No, hombre, también las había. Lo sabimos de todo en el asunto. Bueno, pues dan 5 meses más a quienes faltan de verificar por 2014. Harán descuento de 10% a quienes cumplan con el trámite del primer semestre de 2015, dice Patricia Méndez en esta nota que publica también eConsulta. El gobierno del estado abrió una prórroga hasta el 31 de agosto de 2015 para quienes no han cumplido con la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2014. Además, otorgó un descuento de 10% para quienes cumplan con el trámite correspondiente al primer semestre de 2015. El anuncio lo hizo este martes el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, durante un evento convocado en el Centro de Convenciones. Debe recordarse que durante los meses de abril a junio habrá campañas de aspirantes a diputados locales, periodo en el que la prórroga de la verificación vehicular y del descuento para automovilistas estará vigente. En febrero, el gobierno del estado rechazó abrir una prórroga y cobró una multa por 1,330 pesos a quienes incumplieron con la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2014. No obstante, Riestra Piña dijo que reembolsarán el dinero a quienes pagaron el gravamen. Sí, y recordemos que el que dirigía esta maniobra ya se fue, ahora es candidato a algo. Bueno, va a ser, ya sabe que el INE y Cantinflas son muy confusos, ya no sabe uno qué puede decir y qué no, pero bueno, va a ser. Y ahora hay un nuevo secretario que lo que está dando es oportunidad. Aquí otra vez, Manuel, si lo importante no es, sí es la multa, como no, en el bolsillo y el costo, pero lo importante es que no andemos contaminando la ciudad. El diseño del programa debía ir en el sentido no contaminar, no en el sentido cuánto me dejan. Bueno, pues ahí está la información. Vámonos al segmento de los deportes. Vamos a hablar con Israel Valero. ¿Qué juego este fin de semana aquí en Puebla? Donde el Se Guadalajara... acabó la suerte.
Sí, se acabó la suerte del Universitario, ¿no? El estadio, sí, caray. Puebla iba ganando 1-0, termina perdiendo 2-1 este partido y bueno, pues ahora la situación el más compleja es que Puebla ya no depende de sus propios resultados, de acuerdo a lo que haga la UDG, a lo que hagan los demás equipos es donde le podría darse la posibilidad de la salvación, en todo caso para el equipo de la Franja, o de la condena si fuera el caso. Así que de esto estaremos platicando, cómo le fue a los Lobos también el fin de semana. En el ámbito deportivo, los Lobos de la UAP tuvieron también actividad en la Liga de Ascenso y de esto nos habla Israel Valero, así que vámonos a los deportes. Deportes. Al aire noticias. Israel Valero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Manuel, hola José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy bien, a la orden. No, qué bueno que está todo en orden. Oye, Isra, donde no están las cosas en orden es pues digamos, la tabla porcentual que revela que el equipo de la Franja está en dificultades serias. Demasiadas dificultades tiene el Pablo Camotero, que hoy es el último lugar del porcentaje y está condenado que en las próximas 7 jornadas, si no logra sumar la mayor cantidad de puntos, y por ahí el equipo de los Negros tampoco, bueno, el equipo de los Negros sigue sumando, pues entonces veremos al Puebla metido ya en cuestiones de descenso. Es más, es el candidato ahorita más fuerte para la siguiente ronda. Faltan 7 jornadas, 21 partidos, 21 puntos por disputarse, pero el panorama es adverso para el equipo camotero. Sí, porque además ya no depende necesariamente de sus resultados, ¿no? No, ya tendrá que esperar lo que haga o deje de hacer Leones Negros. Chivas, este partido que jugaron el sábado pasado era un tiro directo, pero que terminó por perder el Puebla. Así es que ahora a tratar de sumar lo más que se pueda, esperar que Leones Negros se meta en una racha negativa, que deje de sumar como lo hizo anteriormente, y entonces a esperar si le alcanza el Puebla para seguir en el fútbol en el máxima división. Oye, yo no es que sea pesimista ni nada, pero ¿qué se siente cubrir equipos de primera A? ¿Más fácil, más difícil? No, nada, porque yo ya cubrí varios años luego su mapa, entonces pues, ya estamos más que ambientados. Sí, bueno. Bueno, pues adelante. Y entre otras cosas, desde tu óptica, Isra, y tú que sabes tanto del tema, ¿a quién le viene el calendario más difícil en el cierre de torneo? Para Leones Negros, sin duda alguna, que tendrá, por ejemplo, este fin de semana, el siguiente compromiso. Estará recibiendo, déjame checar aquí el calendario que tengo aquí a la mano, en la jornada número 11, que estará jugando este fin de semana. Los Leones Negros van a recibir a los Jaguares de Chiapas, un equipo que está peleando la cuestión de la clasificación. Después Leones Negros estará visitando a Pumas en la jornada número 12. En la jornada 13 viene el duelo directo contra Puebla, que será en el Estadio Jalisco el 11 de abril, mientras que en la 14 los Leones Negros van contra Tuzos de Pachuca. En la 15 será el juego frente a la escuadra del Santos de Torreón. En la 16 también el equipo de Leones Negros. Ahorita te digo contra quién va, nada más que me responda mi tecnología. Pensé que estabas viendo el calendario de la carnicería, hijo. No, es mi computadora, que ya la conocen todos, ¿no? Sí. Es la jornada 16 va recibe a Veracruz, y en la 17 va a enfrentar nada menos que a la poderosa máquina de Cruz Azul. Y que esos son 3 puntos asegurados para la UDG. Habría que esperar y ver en qué condiciones se da, porque en una de esas el partido entre Puebla y UDG allá en el Jalisco puede marcar ya una diferencia prácticamente irreversible, ¿no? De acuerdo a cómo se den los resultados en los próximos partidos. Sí, pues el partido del Puebla llega con otras derrotas a cuestas y Leones Negros ya con un triunfo más, ahí se va a terminar de escribir la historia. Ya no habrá punto de regreso. Puebla prácticamente estará descendido por más que intente en las últimas jornadas, ¿no? Entonces el calendario pues para los dos equipos es complicado. Por ejemplo, Puebla, mientras este fin de semana va contra Pumas, en la 12 estará recibiendo a Toluca, el 4 de abril. En la 13 el duelo ese que platicábamos contra Leones Negros. En la 14 va a enfrentar a Atlas en el Estadio Universitario. En la 15 estará visitando a Pachuca, mientras que en la 16 se enfrentará nada menos que al León en el último partido como local, y cerrará la temporada en la fecha 17 frente a Santos de Torreón.
ese es el calendario para el Puebla. Para Chivas, por supuesto, todavía no está nada escrito, pero también necesita ganar sus siguientes partidos. Y de entrada, por ejemplo, este próximo fin de semana, las Chivas van a recibir en el Jalisco a un Toluca que necesita sumar puntos para calificar, mientras que en la 12 el equipo de Chivas estará viviendo el clásico tapatío frente a los rojinegros del Atlas. Bueno, pues así la historia. Oye, ¿y los Lobos? ¿Qué pasó con los Lobos este fin? Bueno, llegaron su cuarto empate consecutivo, y con esto en la cuestión de estadísticas, pues el equipo universitario se está complicando más su calificación a la siguiente ronda. Ahorita está en el quinto lugar, tiene 15 puntos, pero está empatado con equipos como Coras de Tepic, y el rival que viene, que es Irapuato, está 2 puntos o 2 escalones abajo, que tiene con 14 puntos. Así que este partido es de vida o muerte para el equipo universitario. Es el penúltimo partido que tiene como local, tiene que ganarlo, porque en caso del empate o por su consecuencia la derrota, entonces se complica todo el panorama y ya tendrá que depender de otros resultados, cuando solamente le quedan 3 jornadas a este torneo de la Liga de Ascenso. Bueno, pues a ver cuál es el corte de caja cuando terminen los torneos, cómo le fue a los equipos poblanos, qué esperar de ellos, si es que se da la posibilidad de liguilla en el caso de los Lobos. Bueno, en el caso del Puebla también, ¿no? En una de esas se puede meter a liguilla, y si logra la permanencia, jugar la liguilla. Si pese a estar en zona de clasificación desciende, pues ya quedará fuera, ¿no? Y además, algo que puede suceder al equipo de Puebla es que podría estar incluso jugando la final del torneo de Copa, ya prácticamente descendido. Claro. Algo que sería muy pues cuando menos simbólico, ¿no? Sí. Tampoco en la Copa puede jugar el descendido, sí. No, sí, la Copa la puede jugar, pero... Fíjate, yo insisto, seamos optimistas. Imagínate un clásico poblano en la misma división. O sea, todo tiene sus ventajas. Ya lo hubo, sí. Sí, ya lo hubo, claro. Sí, ya sucedió. Oye, el que me llama la atención es Cristiano Ronaldo. Anota gol Gareth Bale y Cristiano se enoja. Se enoja, y aparte con pasa? La tribuna, ¿no? Con los peores, les dice de todos a la tribuna del Bernabéu. Sí. Le dice que se muele, ¿no? En estas palabras. Sí. En esta reacción que tuvo el fin de semana en el partido contra Levante, en una jugada previa, Cristiano Ronaldo no puede hacer gol, le deja el balón a Bale y hace gol. Y entonces viene esa imagen que le está dando vuelta al mundo, ¿no? Donde encara a la tribuna, se pone en una pose de Manuel Frausto cuando termina de anotar gol. Después ya les dice otras palabras. Hay gente así. Hay gente así. Oye, lo que es un hecho es que alguna vez lo platicamos, el libro de Dios es redondo, de Juan Villoro, hay un segmento donde habla de Cristiano Ronaldo. No me acuerdo si es en Dios es redondo. Es un libro de Juan Villoro, de los que estuvimos compartiendo fragmentos en Al Aire. Y él habla de Cristiano Ronaldo y dice, bueno, Cristiano es el protagonista natural. Si el anotador del gol es cualquier otro, para Cristiano hagan de cuenta que no sucedió nada, ¿no? Porque él no es el centro de la atención. Los goles únicamente valen cuando él es el que impulsa el balón al fondo de las redes. ¿Tú te acuerdas cómo celebraba Luis García, por ejemplo, sus goles? Sí. O sea, no importa que fueran 7-1, si el 1 era suyo, la celebración era extraordinaria. ¿Vale? Sí, pero el caso de Cristiano es absolutamente pues radical, ¿no? La postura que tiene. Recuerden la final de la Champions, donde no apareció Cristiano en los 89 minutos que iba ganando el Atlético de Madrid. Cuando el Madrid le da la vuelta por obra de Marcelo, de otros jugadores, y viene el penal, hombre, lo festeja como si él hubiera definido el partido. Una exageración absoluta, pero eso te habla de quién es Cristiano Ronaldo. Y que le pagan por ser quien es, no por los goles que metan y por cómo juegue, por extraordinario que sea. Esto va más allá de cómo juego y cuántos goles meto. Pues. Lo que está clarísimo es que lleva 5 goles en este año, los mismos que Gareth Bale. Mientras que el Messi ya anda por los 17 en el año, ¿no? Sí, y los goles de Messi han sido incluso algunos el triplete que le han dado el triunfo al Barcelona, y por eso también están peleando el liderato. Sí. Pues así la historia en el mundo de los deportes. Isra Valero, síguele con tu semita, nos vemos al rato. Órale, pues, perfecto. ¿No quieres aguacate o algo más para que te lleve el rato? No, yo quisiera, si te puedes traer un pollo rostizado, para aquí una piernita con las salsas y todo lo con las tortillitas, aquí ahorita nos echamos algo. Va, dale. Buen provecho, adiós. Gracias, adiós. Vamos a hacer una pausa, regresamos, es Al Aire Noticias. Ahorita que estemos de vuelta vamos a platicar
de temas importantes tiene que ver con la subasta del Banco de México de $52 millones diarios y también esta postura de MBS que no habrá arreglo con Carmen Aristegui. Vamos y venimos. Nacional. Al aire noticias. Doctor, sigue la subasta de dólares. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que es un mecanismo del Banco de México, de hecho de la Comisión de Cambios Banco de México y Secretaría de Hacienda la conforman, para tratar de darle estabilidad al dólar? Como cualquier mercancía, si hay dólares o si hay cualquier cosa en el mercado, el precio baja. Si no lo hay, si la demanda es superior a la oferta, el precio sube. El Banco de México vendió el total de los 52 millones de dólares ofrecidos en la subasta adicional a un precio de 15.4262 unidades, o sea, 15 pesos con .42 centavos y cachito.
es una subasta adicional porque ya desde diciembre hay una venta de 200 millones, si no recuerdo mal, de dólares diarios para tratar de mantener el tipo de cambio más o menos estable. Yo insisto siempre en que no es ni bueno ni malo que el dólar suba o baje. Es mala la percepción cuando el dólar se devalúa. El Banco de México colocó la totalidad de los 52 millones de dólares ofrecidos en una subasta diaria sin precio mínimo. Ese es otro detalle importante. De repente el banco interviene más directamente y dice: yo voy a vender dólares, pero mínimo a este precio. Aquí los deja a la libre oferta y demanda. La operación que entró en vigor la semana pasada y se extenderá hasta el 8 de junio es adicional a un mecanismo que ya se ofrece desde diciembre, lo que decía yo, 200 millones de dólares cada día, con el fin de proveer liquidez al mercado cambiario y apuntalar la moneda local. Esa es la nota del Banco de México, su subasta de dólares, y de veras no hay que asustarse. Una devaluación, volveré siempre sobre el tema, bien hecha, oportuna y adecuada, como la que hizo el gobierno de Ruiz Cortines, secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena en 1956, le dio a México 20 años de estabilidad cambiaria, pero sobre todo los mejores años de desarrollo estabilizador, así se llamó, crecimiento del doble quiero decir, el Producto Interno Bruto sobre el crecimiento poblacional. Eso es muy importante. Perdón, doctor, te distraje. Sí, por cierto. Es que le estabas hablando a la cámara que no era. No, yo no le hablo a la cámara, le hablo al auditorio. Porque la cámara es un objeto inanimado con el que realmente no tengo mayor interés en ni mayor relación. Comunicación, ¿no? Claro. La gran ventaja es que la cámara no te puede poner trompa, ¿no? Eso también es cierto. Es una ventaja. Me puede poner trompa la camarógrafa, pero la cámara no. Oye, en más información, hoy publica La Jornada: el regreso de la periodista Carmen Aristegui al espacio que tenía en MBS Radio no parece viable. El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS, Felipe Chao, dijo el martes que debido a los agravios mutuos no ve ninguna posibilidad de arreglo con Aristegui, despedida el domingo tras una disputa entre la periodista y la empresa por supuestamente utilizar sin permiso el nombre de la compañía para la plataforma México Leaks. Creo que han sido fuertes los agravios, muchas las ofensas, y en el momento no vería un punto de arreglo, señaló el directivo en entrevista de radio. Chao defendió la decisión de la empresa, que aseguró que no tiene que ver con un ataque a la libertad de expresión, como ha asegurado Aristegui, analistas y columnistas. Carmen ha sido claro ejemplo de libertad de expresión que se tiene en MBS, dijo. Algunos también consideran que detrás del despido estarían presiones del gobierno federal para las investigaciones que había hecho Daniel Izárraga e Irving Huerta, y en particular la revelación de que Angélica Rivera adquirió una mansión millonaria a un contratista cercano al presidente Enrique Peña Nieto, lo cual para varios sería una muestra de un conflicto de interés. El directivo de MBS afirmó que la salida de la periodista no fue a instancias del gobierno. Fíjate que hay varias cosas aquí. En principio, lo comento en mi editorial de hoy, pero realmente lo que hacía Carmen, el contrato que tenía Carmen en MBS no es el común, es muy fuera de lo común que le dejaran todo el contenido editorial y el trabajo. Es muy lamentable que se vaya, es una voz que hace falta con investigaciones importantes. Yo esperaría de Carmen Aristegui, declaró ayer o ayer creo, en una mini rueda de prensa ahí en la banqueta de MBS, que es un golpe que se venía preparando desde hace mucho de alguien muy poderoso. Yo espero que nos diga desde hace cuánto y quién es ese alguien muy poderoso, precisamente en los términos de investigación periodística a fondo que ella acostumbra. MBS, no defiendo ni mucho menos a la empresa. Sí te digo que no es como, y tú lo sabes también, sí, Manuel, porque hemos trabajado en medios diversos. No es lo común que una empresa le dé tanta libertad a un periodista, y se lo dio por 6 años. No hay que dejar de reconocerlo también. Claro. Hay presiones de alguien muy poderoso, dice Carmen, que nos diga quién es importante. MBS dice que no es cierto. ¿Es un ataque a la libertad de expresión? Me parece que es una pérdida en términos de información. Un ataque directo a la libertad de expresión creo que sería discutible, ¿no? Hay 2 temas aquí que también menciono en el editorial, que son tutelados por la ley: el derecho a la información y la libertad de expresión. El quitarle a alguien un espacio es un ataque a su libertad de expresión. Carmen puede seguir diciendo lo que quiera decir,
creo, ya lo habíamos comentado, que va a venir a hacernos competencia, pero bueno, la competencia siempre es buena porque le quedan estos medios, ¿no? Hay por ahí un movimiento que pide que le abran radiodifusoras, Radio UNAM, la radio de la UAM, incluso por ahí leí alguna en Radio UAP. Y bueno, yo lo que digo es, espacios hay. Ahora, el asunto de Carmen es que también tiene un equipo muy grande que es muy caro. Y en los medios digitales no se gana lo que en los medios tradicionales, ¿no? Claro. Entonces hay dos vertientes. La vertiente de la libertad de expresión creo que no está coartada, porque es muy difícil coartar la libertad de expresión habiendo ya medios digitales. Si están controlados los medios tradicionales de comunicación, creo que de eso no hay duda. Pero también es cierto que no son los únicos y que cada vez pierden espacios ante los medios digitales muy difíciles de controlar. El derecho a la información, ese es otro tema, y ese es otro tema que tiene que ver más con el gobierno, que es el obligado a informar, que con el concesionario y el periodista. El gobierno está obligado a informar de sus acciones y de sus decisiones, y lo hace a través de los medios que considera adecuados. Ahora bien, esos medios que considera adecuados son los adecuados. También será siempre una discusión. Es imposible salirte del control del gobierno. Yo insisto, lo he mencionado en tweets, @palabrasmayores si quieren seguirme, lo he mencionado también en mi Facebook y en diversos comentarios, que hay ejemplos a tomar. En 1976, Julio Scherer, para empezar, alguien mencionaba por ahí los idus de marzo, la traición a Julio César. Julio Scherer fue traicionado dentro de su propia empresa, donde él era el director de noticias en el Excelsior, en la cooperativa de Excelsior. Fue atacado duramente por el gobierno de Luis Echeverría, que no lo toleraba y no toleraba su crítica. Le quitaron su medio de expresión, que era el periódico Excelsior, y lo expulsaron de la cooperativa. Se salió de la cooperativa con sus amigos periodistas. Creo que la situación de don Julio Scherer García era peor que la de Carmen Aristegui. Sí. ¿Y qué hizo Julio Scherer García? Proceso. Va a cumplir 40 años dentro de uno y cacho, o sea, tiene 38 años la revista. Don Julio ya está en la gloria, y en la gloria periodística desde hace mucho tiempo, pero su esfuerzo ahí está. Y la circunstancia, desde mi punto de vista, era peor, porque además no había alternativa. O sea, hoy están los medios digitales, que sean o no en negocio. Ese es otro asunto. Si ganas o no ganas dinero, o ganas tanto dinero, ese es otro asunto de otra índole. En términos informativos tienes alternativa. Don Julio, que no tenía ninguna, la inventó una revista exitosísima. Había otras, estaba el Siempre en aquel tiempo, el Impacto, algunas otras. Muy en la línea del gobierno. El control del gobierno de Echeverría, dígase lo que se diga, era mucho peor que el control que pueda tener, no que no quiera, sino que pueda tener el gobierno actual, ¿no? Porque las circunstancias son otras. Entonces, yo esperaría de Carmen que aparezca en otro medio. He leído por ahí algunas manifestaciones en el sentido de que se le dé su medio de comunicación a Carmen. Carmen tiene un medio de comunicación, de hecho, Carmen está en redes sociales, ¿no? Sí, y tiene su página también. O sea, tiene. Ahora, que se le dé un negocio a Carmen. Claro, uno entiende qué pasa, que los medios tradicionales son mucho más escuchados todavía. Pero bueno, eso tendrá que cambiar, porque también la responsabilidad del auditorio, yo digo, la gente que ha ido a la calle, ahí creo que está en Mariano Escobedo MBS, a apoyar a Carmen, aparte de que salga a la calle y se manifieste, que escuche y compre en un momento anuncios, que se anuncie en los medios digitales. Es un apoyo mucho más importante que el que le puedan dar manifestantes en la calle, ¿no? Igual que a nosotros, por cierto, en lugar de que se llene el estacionamiento, anúnciense, véanos, eso ayuda a todos los medios digitales. En lugar de tus clases presenciales aquí. Verdadero apoyo, ¿no? Como el viernes, que vaya, fue más o menos presencial. El caso es ese, Manuel, de veras. Está bien que se manifiesten, que se enojen. Tanto la periodista, en este caso los periodistas, que yo insisto, no podemos perder de vista el bosque por un árbol. En el bosque hay tragedias terribles. No descubren casas blancas o que el presidente es un borracho, como le pasó a Carmen, o eso dijo en 2011, metió en un broncón del que lo salió. dijo Fernández Noroña, por cierto. Por cierto, ¿no? Y lo dijo en la más alta tribuna de la nación. Sí. El caso está en que no es solo eso, es que la gente descubre en su comunidad, en su municipio, en su colonia, una bola de raterías y de tranzas, Manuel. Y a esos periodistas que lo son, aunque no sean famosos,
aunque no sepan hablar correctamente el español, aunque muchas cosas no les quitan el medio de expresión, les quitan la vida. Tenemos casos en el estado de Veracruz, por ejemplo, sin ir muy lejos, muchos, y tampoco es de los dos últimos años, no nos hagamos bolas. O sea, el ataque a la libre expresión por la vía más violenta, que es quitarle la vida al atacante, entre comillas, de los poderes, viene de muy lejos, viene de muchos años, ¿no? Digo, a Manuel Buendía lo mataron hace muchísimos años, ¿no? En 1900, ¿qué fue? 80 y tantos, 85, 1985, el 30 de mayo, si mal no recuerdo. O sea, hace 30 años había este tipo de limitantes a la libertad de expresión bastante más graves, ¿no? Manuel Buendía era un columnista muy seguido, muy leído y muy incómodo para el poder. Por cierto, en el caso de Manuel Buendía sí hubo un juzgado y condenado, José Antonio Zorrilla, que era el director de la policía política en ese tiempo, que se llamaba la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Dependía de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación era Manuel Bartlett, por cierto, hoy demócrata nacionalista. El punto está en que ataques ha habido siempre y defensa habrá siempre. Quería yo decir, ya me fui por los cerros de Úbeda, dicen en España, quería yo decir que es una corresponsabilidad entre el informador y el informado, que también la gente tiene que apoyar los medios digitales, las nuevas expresiones, las alternativas cibernéticas, para que la libertad se consolide. Así es el asunto. Bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo vean ustedes. Está bien, doctor, ¿no? Coincido. Y que los medios se portan como se portan, pues eso no es novedad. Si lo de MBS y Carmen Aristegui no era lo común, era lo extraordinario, Manuel. Sí, para como se dan los esquemas en medios de comunicación. Lo común es lo que le propusieron, eso es lo común, claro. ¿No? Mi línea editorial, mi director de noticias, no te salgas de guacal. Te digo, hay quien trata de hacer como que es muy libre, muy independiente. Hay otros de plano cínicos que no tienen preocupación mayor de su paso a la historia ni el juicio del auditorio. Hay quien tiene cierto pudor y trata de disfrazarlo. Pero bueno, el asunto es como es. Historia. Al aire noticias. Ahí tienes, por ejemplo, pasamos ipso facto del presente al pasado y yo me acabo de enterar, pero bueno, aquí viajamos de una manera que la historia, fíjate, es impresionante. Empezando con lo que decía yo hace un rato, en 1680 se muere el escritor francés François, duque de la Rochefoucauld. Escritor moralista que dejó el fruto de su intensidad humana en una colección de máximas. Era un hacedor de máximas, hacedor de frases. La que me acordé en relación a escupir para arriba es una que dice: trata siempre de que tus palabras sean dulces y suaves, por si te las tienes que tragar algún día. Ah, es buena esa. No es mala, ¿no? Es buena. Y hay muchas otras que algún día, según se vaya ofreciendo, iremos mencionando. En París, en 1754, nace Madame Roland, heroína y víctima de la Revolución Francesa. Fue las dos cosas, como tantos en la Revolución Francesa. A ella se le debe la frase: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, que no deja de ser siempre aplicable, porque hay salvajadas que se cometen todos los días en nombre de la libertad, no solo la de expresión. Después tenemos que en 1813 declara, tras el fracaso de Napoleón en Rusia, Federico Guillermo II, el rey de Prusia, declara la guerra a Francia. Este país derrotó a los prusianos, pero sin embargo, y gracias a la derrota del general Invierno en Rusia, por fin los aliados pudieron derrotar a Francia. En 1846, al inicio de la invasión norteamericana a México, las fuerzas invasoras de Estados Unidos atacaron Matamoros, Tamaulipas, en la frontera. Durante esta invasión, ya le digo que duró 2 años, esta nación, Estados Unidos, agresora, con pretextos baladíes, pues se anexó vastas, enormes zonas del país mediante los tratados de Guadalupe Hidalgo. En 1867, un día como hoy, las fuerzas
de Maximiliano, se refugian en Querétaro, se les pone sitio. El general Miguel Miramón, un muy mal juzgado militar mexicano que simplemente defendió lo que él entendía, su concepto de patria y de lo mejor para su patria, trata de abrirse paso un día como hoy a través del cerco de los republicanos y no lo logra. En 1890 se termina la decoración de la Torre Eiffel en París. Ya sabe que cuenta con 312 metros de altura y un peso aproximado de 7,000 toneladas. Nos quedó bonita, ¿verdad? La Torre Eiffel. Ya quedó, sí, más o menos. Luego la pagan y eso, pero sí. Pero bueno, son cosas que suceden. Oye, doctor, ¿te comparto algo de 1900? Por favor. Te has aventado puras de 1800, ¿verdad? No, pues es que es historia. Sí, o sea, sí. De 1900 para acá, Oye, particularmente de 1955 para acá, todo es contemporáneo. En 1973... En 1973 73 en Estados Unidos se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd, una de las producciones más importantes y trascendentales del mundo de la música, que vio la luz un día como hoy de 1973. ¿Y sabes qué otra cosa también sucedió en el 97? En Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en español. Importantísimo. Importante, donde también está Carmen. Otro medio también está Carmen Aristegui, que por cierto no puso Carmen Aristegui CNN México Leaks, porque puso MBS México Leaks en la alianza, no CNN. No CNN. ¿no? Y que no es precisamente un ejemplo de libertades la CNN. Quiero decir, sí es un ejemplo de periodismo, en muchos sentidos, pero si es un periodismo, nomás oigan lo que dicen de Venezuela, en donde usted quiera en la CNN, y luego me dice qué tan libres son las opiniones en CNN. Sí. O sea, o qué tan clara es su línea política, ¿no? Oye, en 1919 nació Nat King Cole. ¿Te acuerdas de este cantante estadounidense? Me acuerdo muy bien por Piporro, que decía que era mexicano, se llamaba Natalio Reyes Colas, en Tamaulipas nacido. Nat King Cole. Así es. Una hija que canta precioso. Natalie Cole, y que hicieron un disco ya después de muchos años de muerto Nat King Cole, sobre la pista de Nat King Cole, que hizo una canción que, si mal no recuerdo, se llama... ¿qué? Unforgettable, that's it, ya, eso es. Doctor, entre tus recuerdos y los míos, hombre, somos un par de enciclopedias danzantes y andantes. No hay manera. Bueno, pues Nat King Cole nació un día como hoy de 1919. Él falleció en el 65 y, como dices, esta canción, Unforgettable, que les valió premios, reconocimientos, Grammys y demás, con una excelente, preciosa, hermosa, melodiosa voz de Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. Así es, pues eso pasó tal día como hoy, ya 17 nada más de marzo. Pues no sé si hay muchas otras cosas que te podría comentar. Murió Luchino Visconti, el cineasta, en 1976, que tuvo algunas películas que hicieron época, ¿no? Como por ejemplo El gato pardo, El extranjero, Muerte en Venecia, que es una película muy, muy curiosa y muy... me parece que es una verdadera obra de arte. En 1966, de esos recuerdos que duelen, se inaugura durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz el Instituto Nacional del Petróleo. Duelen porque estamos hablando de aquel México nacionalista, de aquel petróleo motor de la economía, de aquel Jesús Reyes Heroles, en aquel tiempo director general de Petróleos Mexicanos, de aquella creación del Instituto Mexicano del Petróleo, que por cierto desarrolló ingeniería que se usa hoy en muchos países del mundo. En aquel tiempo se llamaba Instituto Nacional del Petróleo, y hoy lo que encontramos es nada. Ya no tenemos ni el petróleo, bueno, lo tenemos mientras esté en el subsuelo, ya llegando a la superficie es de quien lo sacó, y el Instituto Mexicano del Petróleo en plena decadencia. Hay una cantidad enorme de ingenieros petroleros mexicanos trabajando en Arabia Saudita, en Kuwait, en una cantidad de lugares del mundo, porque son muy apreciados y muy competentes. Aquí va uno a las oficinas de Petróleos Mexicanos, lo que fue Petróleos Mexicanos, y si no habla inglés fluido, tiene dificultades para comunicarse con los que de veras mandan. Oye, también es Día de San Patricio. Eso es importantísimo. El Día de San Patricio es patrono de Irlanda, celebrado en muchos lugares del mundo, la fiesta más grande de Nueva York, o de las más grandes. De las más grandes del mundo, ¿no? Del mundo, pero en Nueva York el Día de San Patricio es un desfile impresionante. Y se arman las grandes guarapetas. Pues es que ya sabes que los irlandeses le pegan al tlapehue, que allá se llama beer. Allá se llama beer. Sí, todo, ¿no? Y andan de verde y esas cosas. Sí, no pues veo nada verde hoy, ¿eh?
Nada verde. Nadie Yo estoy porta. más o menos ¿Sí? verde como periodista, por ejemplo. Sí. No, bueno, si tú estás verde como periodista, imagínate el resto del mundo. Pero sí es el día de San Patricio. Felicidades a los patricios y a las patricias. Patricias. Cierto. No hay Santa Patricia. Dime dos Patricias. Te digo una. Pati Estrada, le mandamos un abrazo. Pati Estrada, le mandamos un beso cariñoso. Patricio Zorrilla. Patricio Ría también. Patricio Aguilar. También. Patricio Hernández, jugador del Cruz Azul en los 80. Y muchos que les apodan Pato. Muchas felicidades a todos. Pues a todos un abrazo y muchas felicidades. Hacemos pausa y regresamos. Ahorita que estemos de vuelta, vamos a platicar aquí en Al Aire Noticias de pues las elecciones en Israel. Y estaremos hablando del tema. Ahorita vamos a establecer comunicación con Vila Calderón. Así que vamos y regresamos. Esto es Al Aire Noticias. Internacional. Al Aire Noticias. Oye, Manuel, pues en el contexto del que platicábamos, ¿no? Israel siempre importante para el mundo, el Medio Oriente siempre importante y siempre es un poco una bomba de tiempo. Lo que ahí pase tiene consecuencias para todos. Hoy los israelíes votan para elegir un nuevo parlamento y determinar si el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue 4 años más al frente del gobierno o llegó la hora del cambio de la mano del laborista Isaac Herzog, que es su contendiente. Israel tiene un sistema de gobierno parlamentario. El partido que gana las elecciones pues designa primer ministro, que generalmente también es el líder del partido. Unos 5.88 millones de electores están convocados para elegir a los 120 diputados de la Cámara en más de 10,000 centros de votación ubicados en escuelas, hospitales y cárceles de todo el país.
Netanyahu y su esposa Sara votaron a las 7 de la mañana en una escuela de Jerusalén. No habrá gobierno de unión con el Partido Laborista, declaró Netanyahu tras emitir su voto. Formaré un gobierno nacional, es decir, de derecha, afirmó el primer ministro, cuyo partido, el Likud, figuraba en los últimos sondeos previos a la elección por debajo de la Unión Sionista, que es el partido liderado por Isaac Herzog. La elección está entre el cambio y la esperanza de un lado y la desesperanza y la desilusión del otro lado, le respondió Herzog a distancia después de votar en Tel Aviv. Tel Aviv, esa ciudad creada después de los 40 cuando se creó el Estado israelí y que por muchos años fue capital del Estado israelí, capital de Israel. Hoy es Jerusalén para el disgusto de muchos, porque Jerusalén se pretendió, y así se había pactado en el origen de Israel, que fuera una ciudad abierta, dado que es importante para varias religiones, la judía, la musulmana, la católica, ¿no? Pero el Estado judío, después de muchas guerras y conflictos, decidió que su capital era Jerusalén y no Tel Aviv. Pero bueno, en las últimas horas de una campaña en la que apenas se habló del conflicto con los palestinos, Netanyahu dio un golpe de timón derechista con declaraciones destinadas a buscar votos de la extrema derecha y los colonos. Así, el primer ministro saliente descartó un Estado palestino si es reelegido. Recordemos que el Estado judío nace, más que el Estado judío, el conflicto en estos países nace a partir de la partición de Palestina, decisión inglesa, que causó el conflicto que persiste, porque en algún momento los judíos y los árabes convivieron en toda esa región, y la lógica te hubiera dicho que debieron haberse creado una nación ahí, democrática, en los 40s, que compartieran judíos y árabes, que por cierto conviven, o sea, no es que ya no haya árabes en Israel, hay muchos, incluso hay algunos que tienen representación, hay árabes representantes en el Congreso, en el Estado israelí. En fin, el laborista, y digo, Netanyahu es un hombre duro. Pero bueno, tenemos ya en la línea. Ya está en la línea y nos da mucho gusto saludar a Vila Calderón. ¿Cómo te va, Vila? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Cantal. Buenas tardes, público. Cerca de 6 millones de israelíes fueron convocados hoy martes a las urnas en unas elecciones anticipadas, de las que saldrá la 20ª legislatura del Parlamento y el 34º gobierno del Estado de Israel. Los colegios electorales se abrieron a las 7 de la mañana de la hora local y se cerrarán a las 10 de la noche, cuando se publicarán las primeras encuestas a pie de urna y comenzará el recuento de votos, que se espera que concluya al amanecer del miércoles. Pese a que la Comisión Electoral publicará los datos preliminares en la mañana del miércoles, los resultados oficiales solo se conocerán una semana después e incluirán los votos de los diplomáticos y soldados que ejercieron su voto en urnas especiales. La jornada electoral, que se desarrolla en 1.282 localidades y con 10.372 urnas, se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, aunque a diferencia de otras ocasiones, las fuerzas de defensa de Israel no han cerrado el paso desde West Bank, así lo informó el portavoz militar. Los principales opositores en esta elección son el primer ministro y dirigente del Likud, Benjamin Netanyahu, y el líder de la alianza del grupo sionista, Isaac Herzog. El aspecto más importante de la elección en Israel no es solo quién gane durante este día, sino también quién sea capaz de crear una coalición para gobernar. Cuando Benjamin Netanyahu disolvió el parlamento a finales del año pasado, el Likud era la fuerza dominante, pero eso ha cambiado durante estos últimos meses con la creación de la alianza sionista. La Unión Sionista de centroizquierda promete reparar las relaciones con los palestinos y la comunidad internacional, mientras que Netanyahu y su partido prometió el lunes que no permitirá la creación de un Estado palestino si gana un cuarto mandato. Sin embargo, para los israelíes son los estándares de la economía y la calidad de vida los que se han convertido en cuestiones claves que dirigirán sus decisiones. El objetivo de los partidos entonces es cerrar filas ante sus correspondientes formaciones y convencer al elector indeciso. Esta necesidad ha llevado a que el día de hoy, durante el transcurso de la elección, los candidatos hayan hecho diferentes declaraciones ante los medios de comunicación. Lo más destacado fue un mensaje del primer ministro, que en su cuenta de Facebook publicó un post donde atacó a la Unión Sionista,
acusándolos de estar financiados por grupos extranjeros y declarando que el régimen de derecha está en peligro porque los árabes están yendo a votar en masa. Estas declaraciones han causado duras críticas no solo de sus opositores, sino de la comunidad internacional por el tinte racista que muestran. El primer ministro acusó además a sus opositores de estar alineados con la extrema izquierda, lo que en el lenguaje local significa que son pro-palestinos. Según algunos sondeos, la participación alcanzará el 80% de los votantes al cierre de las urnas. Hasta ahora se ha visto una competencia muy cerrada y hasta el momento de este reporte no se puede nombrar aún al ganador a partir de los sondeos de pie de urna. Hasta aquí el reporte desde Jerusalén para Estamos al Aire. Vilja Calderón. Oye, Vina, para empezar, y antes que nada, mucho gusto saludarte. Tú eres una mujer que has tenido la suerte de vivir en dos ciudades milenarias, mucho tiempo en Cholula y ahora en Jerusalén. Es cierto. Oye, ¿y cuál es la percepción general, aparte de la mera percepción del Estado judío, pues, ¿tú crees que haya gran diferencia, dependiendo de estas elecciones, en la seguridad de la región, en la visión, por un lado de los árabes que viven en Israel, que no son pocos, y por otro de sus vecinos? Creo que, como sabemos, la plataforma de Netanyahu ha sido su posición contra Irán. De hecho, recordamos el discurso que dio en el Congreso estadounidense, donde hablaba sobre el programa iraní nuclear, y se ha concentrado hacia las amenazas hacia Israel, etcétera, y todo su discurso está dirigido hacia la seguridad y la estrategia para defender a Israel. Y este discurso, estando aquí, estando en Israel, es muy poderoso. Este es un país que ha pasado muchas guerras. Todos los jóvenes, todas las personas que aún no se encuentran en Israel han estado en el ejército, casi todos. Hay gente que no lo hace, pero es parte de la vida, es esta parte de la seguridad, esta percepción de que hay una amenaza constante, es parte de la vida. Y por supuesto, cuando el primer ministro lo menciona constantemente y obtiene plataformas como el Congreso de Estados Unidos, es muy potente. Sin embargo, la vida en Israel es muy diversa. Hay 1.6 millones de árabes israelíes que son palestinos. Y eso es mucho. Y ahora, en estas elecciones, los partidos árabes han logrado hacer una alianza y crear una parte de la oposición al menos, y eso es muy importante. Sí, sin duda, fundamental. Oye, pero también la otra parte muy importante, y que eso está clarísimo, es el apoyo de los colonos, ¿no? Porque parte del conflicto es que los colonos que siguen pues creciendo en Israel y ocupando territorios que incluso están en disputas legales de si verdaderamente pertenecen al Estado judío o no, esos apoyan definitivamente y con todo a Netanyahu, ¿o no es así el caso? Por supuesto, y hay muchísima presión de estos grupos para que se dedique más presupuesto hacia la defensa. Y la defensa significa, de manera muy general, la defensa significa tener soldados en estas áreas, en West Bank, alrededor de los settlements, de los asentamientos judíos que van creciendo y además son financiados. Una familia de settlers, no sé cómo se dice en español, asentadores, obtiene financiamiento del gobierno, pueden armarse con armas que les da el gobierno o que les financia el gobierno, y así se van metiendo no solamente a espacios en el este de Jerusalén, que es donde estamos ustedes y yo ahora en este momento, se van metiendo a edificios y se van haciendo de estos edificios y de estas viviendas de palestinos, sino también en West Bank, que es ilegal. Pues sí, hay algunas, una novela clásica de Leon Uris, Éxodo, que da una novela escrita por un escritor judío que obviamente tiene cierta tendencia, pero que da una idea clara de cómo se fueron creando estos asentamientos y cómo se dividió Palestina, lugar donde antes convivían pacíficamente los árabes y los judíos sin mayor problema, que vale la pena, por ahí si tiene el auditorio interés, y
leerlo como novela, luego se hizo una película, por cierto, también con Paul Newman, Éxodo, de León Uris, pues darte una idea de cómo se fue creando el Estado judío y cómo se fue creando y desarrollando y creciendo el conflicto árabe-israelí en esa zona. Es siempre un placer escucharte, Vina, tú eres una mujer que tienes una visión peculiar del asunto, además no dejas de ser paisana y creo que es interesante pues también la opinión del extranjero que vive allá. ¿Cuántos años tienes viviendo ya en Israel? 3 años viviendo en Israel. Y ahora 2 años, 2 de esos 3 viviendo en el este de Jerusalén. En el este de Jerusalén, una ciudad dividida, por cierto. Oye, pues muchísimas gracias por tu participación, yo espero que sigamos en contacto. Por ahí sígueme para que tengamos una vía de comunicación, @Palabras Mayores, tú y el auditorio también que quiera estar en el tweet, @Palabras Mayores, podemos comunicarnos por ahí, por mensajes directos y demás, en estas vías de comunicación en las que no creas que yo soy muy hábil, pero eso no se lo digas a nadie, tampoco tienen por qué saberlo. Y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos platicando contigo. Ya sabes que además hay un afecto personal a ti y a tu familia, a los que les mando siempre muchos saludos. A todos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Vila, que sabemos también, ahorita va a tener la colaboración con Radio 13, donde es corresponsal permanente. Vila, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente para ti, hasta luego, adiós. Hasta pronto. Bueno, gracias a Vila también, que ha estado en comunicación con nosotros hablando de las elecciones en Israel y pues todo el contexto, ¿no? Todo esto que nos ha planteado, que nos permite tener un panorama un poco más amplio del tema. Fíjate que a mí me gusta recomendar novelas históricas, que no es lo mismo una novela histórica que una novela en un contexto histórico. Hay otra reciente de una autora española, se me va el nombre ahorita, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, que también les recomiendo, acerca de los conflictos árabes judíos, los conflictos en el Medio Oriente, porque al fin y al cabo hay gente que dice, ay no, la historia qué aburrida. En realidad la historia con rigor ¿de Julia Navarro? Científico, Julia Navarro, exactamente, Dispara, yo ya estoy muerto. Una novela más o menos reciente y que vale la pena, si le interesa el conflicto, leerlo como novela. Te decía yo que la historia, en términos científicos, es aburrida, y un libro de historia pues es en buena parte para historiadores o para gente que le guste mucho la historia, como es mi caso, pues que más o menos te acostumbras a la lectura con las citas y las referencias, como debe de ser una investigación histórica. Entonces de repente hay novelas bien documentadas. En el caso del que estamos hablando, una que es tradicional, Éxodo, se refiere precisamente a la llegada de los primeros colonos judíos a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, liderados por un capitán que participó en el ejército británico en la guerra, pero que es judío. En el cine lo interpreta Paul Newman, por cierto, también Éxodo en español, la película también. Y te da una idea pues de cómo vivían, cómo se desarrolla el conflicto y cómo se llega a la creación del Estado judío. La de León Uris, pues hombre, tiene una tendencia lógica a hablar bien de sus paisanos, ¿no? Pero es una novela muy bien documentada. Y esta que te estoy diciendo de Dispara, yo ya estoy muerto, pues, está interesante, se mueve en diferentes tiempos y espacios, y vale la pena si le interesa el conflicto. Se entera, insisto, es una novela, no hay rigor histórico, ¿no? Pero de repente hay novelas referencias a la historia de México, las de Jorge Ibargüengoitia, sensacionales, ¿no? La de Los Pasos de López, que se refiere a la independencia, donde además te da una imagen del cura Hidalgo como el cura Hidalgo ha de haber sido. El cura Hidalgo no era un señor de piedra con la calva donde reposaban las palomas y unas cadenas rotas en las manos. Era un cura muy vivencial, que disfrutaba la vida, un hombre culto, un liberal a la francesa de su época, y eso te lo refleja la novela, claro, ¿no? Oye, Lidia Gómez nos escribe en Facebook y dice que no está de acuerdo en el tema de Carmen Aristegui. Todos sabemos cómo es el proceso de producción de noticieros.
Y eso, y es claro que no puedes esperar que te den las noticias y nada más leerlas o comentarlas. Eso no es un noticiero. Ser crítico no significa pechugar, sino apostar por salir del cajón. Carmen hizo una decisión acompañada de su equipo y juntos lo están defendiendo. Si MBS no es un alma de la caridad, salió beneficiada con el noticiero de Carmen, ahora resulta que tenía condiciones excepcionales. Pues claro, porque su noticiero es excepcional y eso deja dinero. No sé Pues si Lidia Gómez. Estamos de acuerdo, Livia. Yo no critico a Carmen ni a MBS en un momento dado. Digo que las condiciones que tenía Carmen no son las usuales, desafortunadamente. Ojalá y de veras todos los periodistas en los medios masivos tuvieran la libertad que tenía Carmen, que tuvo por 6 años en MBS, para tener su equipo de noticias, para tener su comentario editorial, para tener su línea de investigación. ¿Pierde México al perder a Carmen? Pues sí, pierde la comunicación. ¿Lo pierde todo irremediablemente y para siempre? No, no es la única Carmen. Además, no la silenciaron más que en MBS, pero Carmen tiene otra manera de seguir trabajando. Ojalá y lo haga, porque su periodismo aporta, ¿no? Uh-huh. Le puede gustar a alguien o no. Pedro Ferriz tuvo un conflicto también hace poco y hoy está en su noticiero también por internet, claro. Por internet, y bueno, Pedro Ferriz, tiene mucha gente que lo sigue, que está de acuerdo con él y que considera un injusto lo que le pasó, que le hayan quitado su medio. En fin, medios hay. ¿El periodismo de Carmen vale la pena? Sí. Yo a lo que voy, mi punto central es, no todo es Carmen. Leí un comentario verdaderamente desproporcionado, más o menos, que decía que se acabó el desarrollo de la libertad en México porque a Carmen entra en conflicto con MBS. De ninguna manera. México es muy grande, la información es mucho más que Carmen. Carmen es una voz que se va a extrañar tanto como ella quiera. Y yo a lo que voy es, los medios trabajan como trabajan. Si los oyentes apoyamos a medios alternativos, los medios alternativos crecerán y tendremos periodistas como Carmen y otros que los hay. Yo lo que digo al defender el bosque y no el árbol que es Carmen puede ser extraordinario y bellísimo y con méritos enormes, pero hay un bosque de periodistas en este país, muchos de los cuales han perdido, insisto, no el medio donde trabajan, han perdido la vida. Y claro, no han descubierto casas blancas, han descubierto raterías, pillerías del presidente municipal de su pueblito, ¿no? Último ejemplo, este municipio cercano a Veracruz, ¿verdad? Donde este periodista que además era taxista, o sea, el mismo gobernador Duarte lo descalifica y dice, no era periodista, era taxista. Pues era un taxista que se dedicaba al periodismo. A esos también hay que defender, y a ese señor le quitaron la vida, no le quitaron el medio. Espacio, claro. Entonces, no defendamos a un árbol, defendamos el bosque. No defendamos a una persona, defendamos la libertad de expresión. No defendamos a un equipo de noticias, defendamos el derecho a informarnos. Lo recordé y lo repito en mi editorial de hoy. En 2006, la elección de 2006 tan controvertida, de la que yo estoy seguro, no tengo duda de que ganó López Obrador. Creo que se cometió, entre otras cosas, el error de defender a López Obrador como centro de toda la discusión y el problema. Y el centro de la discusión y el problema, desde mi punto de vista, no era una persona, era el derecho de los mexicanos a darse el gobierno que querían. Ese es el verdadero agravio, no el de una persona. Se personificó, y en esa personificación del conflicto perdimos mucho. Aquí en Puebla, en concreto, hubo 2 distritos electorales: el distrito de Izúcar de Matamoros y el de Huachinango, que probablemente ganó la coalición por el bien de todos. ¿Quién los defendió? ¿Quién litigó? ¿Quién fue a defender esos triunfos? Nadie. Todo el mundo estaba defendiendo a el candidato a la presidencia de la coalición por el bien de todos. Se personifica el problema y entonces se abren muchas puertas para aquellos que lo que quieren es precisamente terminar con libertades, impedir el desarrollo democrático. Les damos oportunidad, es mucho más allá. Pero al fin y al cabo es una opinión muy respetable, desde luego, Olivia, y además, viniendo de quien viene, es una opinión bien intencionada de una persona enterada y que tiene una visión que siempre es enriquecedora. Gracias también por estar en contacto con nosotros. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación
ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo. Dice, la Secretaría de Gobernación calificó el diferendo entre MBS Noticias y la periodista Carmen Aristegui como conflicto entre particulares. Deseo que pronto se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana. En un breve comunicado, la dependencia señala que el gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo y seguirá haciéndolo con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país. Hoy Felipe Chau, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MBS, descartó la posibilidad de un arreglo laboral entre la periodista y la empresa de comunicaciones luego del diferendo entre ambos. Pero este comunicado, esta información a las 2 de la tarde con 5 minutos que da cuenta hoy el Universal, pues es la postura, ¿no?, de la Secretaría de Gobernación. Y es muy importante, yo esperaría de veras del equipo. Carmen dijo, ahí es un golpe que viene de lejos y viene desde alguien muy poderoso, que nos diga quién. Espero que eso suceda. ¿Y desde pronto, cuándo, no? Era la otra. ¿Y desde cuándo? Esas son las preguntas, porque es importante para saberlo. Y otra vez, Pedro Ferriz, otra vez, ¿cómo se llamaba este señor que era el de Gutiérrez Vivó? José Gutiérrez Vivó, claro. El amo de la radiodifusión en la Ciudad de México en concreto, que también tuvo problemas, también se fue hace mucho, hizo su intento en medios alternativos, no le fue de ninguna manera como le iba en el radio. A Carmen tampoco le va a ir bien. Yo dudo mucho, desafortunadamente, que alguien en los medios abiertos le dé trabajo a Carmen, porque sobre todo si hay algún mar de fondo, como ella misma dice, MBS, insisto, tiene en este momento el tache del conflicto con Carmen. No hay que olvidar que tiene 6 años de un trato muy diferente al tradicional en los medios, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cuál será el fondo? No sé. El pretexto es baladí, o sea, yo tampoco me creo. Es que estos dos señores reporteros, Lizárraga y Huerta, se pusieron de acuerdo con México Leaks y usaron el nombre de la empresa. No, en todo caso lo usó Carmen así de abiertamente. Porque esta gente trabaja con ella y no se manda sola. Entonces, cuando te das cuenta que hay una explicación ahí medio barroca, dices, pues, obviamente ha de haber mar de fondo. Que nos lo digan, también que nos lo diga Carmen, que lo investigue, es muy importante. Otros medios hay donde puede hablar con toda libertad. Ahora, negocios como el que tenía Carmen, muy legítimo, yo no digo, o sea, yo no soy de la idea de que el que gana dinero hay que condenarlo, no, de ninguna manera. O sea, la gente trabaja y tiene todo el derecho a su beneficio económico. El beneficio económico de Carmen era muy grande y el beneficio económico que Carmen le reporta o le reportaba a MBS también era muy grande. Si entraron en conflicto dos partes para las cuales el trato era muy conveniente, ha de haber mar de fondo, sin duda, ¿no? Algo está pasando. Ahora es un atentado a la libertad de expresión. Yo en todo caso creo, si hay una intervención del gobierno, que el atentado no es a la libertad de expresión precisamente, sino al derecho a la información. Porque libertad de expresión, bueno, sí, claro que te silencian en los medios, pues díganmelo a mí, pero hay otros, ¿no? O sea, uno puede seguir expresando su opinión. Ahora, el gobierno tiene derecho, tiene la obligación de informarnos, tenemos derecho a la información. Es otro tema, los dos en el artículo 6º de la Constitución, por cierto. O sea, los dos son derechos legales, pues. Oye, marchan dueños de tragamonedas por Reforma. Está cerrado por allá en este momento y la circulación se encuentra afectada sobre Paseo de la Reforma. Las alternativas viales son Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Arcos de Belén y Puente de Alvarado. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que los propietarios de máquinas tragamonedas iniciaron su marcha por Paseo de la Reforma. Los inconformes piden que se les regresen los aparatos que fueron decomisados en recientes de operativos. La circulación continúa afectada por Reforma y elementos de la Policía Federal ya resguardan Gobernación con vallas metálicas ante el arribo de manifestantes. Alguien me decía recién, ¿por qué no pueden estar las tragamonedas si sí están los casinos? Porque los casinos son para adultos y las tragamonedas dicen, yo es uno de los argumentos que he escuchado, es como se envician los niños en el juego. O sea, las tragamonedas. Tendríamos que entender que empezaron en las tragamonedas y de ahí brincaron al casino. Exactamente. El cual ahora es un gran negocio. Y además un negocio creciente, cada vez hay más. Unos más disfrazados y otros menos, pero creo que el origen de la prohibición de las tragamonedas, el oficial es ese, en buena parte, ¿no? Que envician a los niños, los acostumbran a ser jugadores. Fíjate. Yo sí era de maquinitas, cosas de chavito. Y al casino nomás no. Yo jugaba canicas y agüita.
¿Sí? Sí, agüita, sí, yo de veras no soy, no, lo único, me acuerdo del Nintendo, del que era yo tremendamente incompetente. Y además ese no dejaba. Es ochentero. Sí. Principios de los 90. Te digo, pero no así de maquinitas. Las maquinitas de mi tiempo eran de esas pinballs, se llamaban, pin-up balls o algo así, que les el dabas pinball, así, sí, claro. sí, le dabas traía así los de botones ladito laterales, sí. Eran mecánicos, o sea, no eran claro. electrónicos, eran mecánicos. Y había gente habilidosísima, otra cosa para la que y sí ganabas más vidas y esas cosas. Hacías una serie de cosas, ganabas puntos generalmente. Otra cosa que era muy común, pues era el futbolito, el de mesa, claro. El de mesa, ¿no? El futbolín que se le conoce en tu patria. Supongo que todavía existe, ¿no? Sí, claro, todavía está fuera de distintas instituciones educativas. Había un cuate en el oriente de mis tiempos que jugaba contra 2 él solo. Y era habilidosísimo y no le ganaba a nadie, ¿no? Sí, ahí me pasé tardes enteras. No digo su nombre por rencor, pero bueno. Llegaba con mis 5 pesos, que era lo que costaba. No me acuerdo quién era. Y me pasaba toda la tarde atendiéndome a los de la prepa del oriente y yo iba en primaria. Sí, no, era un bagazo absoluto. Ha sido hombre de empresa. Sí, pues ya sabes que era lo mío. Sí, bueno, muy bien, y abusas de los mayores, está bien. Vámonos, doctor. Muy bien, Manuel, amigos, muchas gracias, amigas, amigos, muchas gracias por su participación, siempre bienvenida. Ya sabe que yo, por ahí alguna vez alguien ha dicho, es dentro de mis muchas cualidades el gran defecto, por eso soy peligrosísimo, me apasiono. Pero bueno, yo siempre recuerdo lo que decía San Agustín, el de Hipona, doctor de la iglesia, más vale que el hombre se pierda en su pasión a que pierda la pasión. Entonces, por eso yo mis temas los trato con cierto apasionamiento. ¿Eso lo dijo San Martín qué? Eso lo dijo San Agustín de Hipona, Agustín, doctor de la iglesia. O sea, entre otras muchas cosas, frase que le atribuyen a otros, pero yo la leí como de San Agustín. La escuché de origen. Sí, no la escuché de origen porque sí era un poco mayor San Agustín que yo, pero la leí por ahí como de San Agustín y la frase es buena, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces, puede cambiar. No estoy enojado. En la película del secreto de sus ojos plantean eso, ¿no? Un hombre puede cambiar de imagen, de vestimenta, de esposa, de lo que quieras, pero de pasión nunca. Pues no sé, o sea, no es tanto que cambies o no cambies de pasión, no es una cuestión de algo específico, es ser o no ser apasionado. El que es apasionado lo es de todo y lo es siempre, ¿no? O sea, hay quien es apasionado del fútbol, del béisbol, incluso hay gente que es apasionada, ¿no? Uh-huh. Y entonces siente la derrota de los Pericos como algo personal y propio, ¿no? Sí. O sea, pero es la naturaleza apasionada que se expresa de diferentes maneras. Y yo, bueno, a lo mejor me apasiono en la discusión, en la conversación. A mí me apasiona la comunicación, ¿no? Yo soy hombre de palabras. Muy así bien. Como el hombre de letras de Fernando del Paso en Noticias del Imperio, bueno, pues yo soy hombre de palabras. Y muchas y por eso nunca acabamos, siempre nos seguimos de largo. Ahí está la productora, que vámonos, que despídete, sin más rollo. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a la 1:00 p.m, los esperamos aquí mismo al Aire Noticias. Adiós.